en voz alta. Ve, tú sabes que ahora como se conoce cómo funciona el cerebro y las emociones, que son fundamentales, pues se habla de la inteligencia emocional como la única manera de liberarte de la dictadura de las emociones. O sea, tú tienes que pensar y controlar las emociones, eso es lo que recomienda la psicología, el adulto, la conciencia, el equilibrio. Pero todo eso es, frente a las redes, una dificultad, porque las redes están hechas para masajear los egos, los algoritmos, todo eso. Tú te metes en un grupo, en un chat de WhatsApp, y estás con los que están contigo. Y cuando entra uno a polemizar contigo, todos le caen encima. Yo lo he visto, es un fenómeno muy tradicional. Entonces, ¿qué ocurre con el caso de Venezuela? Que dado los 24 años, porque la primera etapa del gobierno del socialismo del siglo XXI de Chávez hubo recursos, hubo plata, se le dio cantidad de dinero a la gente, se le regaló la vivienda, había una atención social y unas políticas sociales, bueno, que le dieron un gran respaldo a Chávez. Pero todo eso se vino a menos. Y Maduro está obligado a cambiar el esquema, a buscar por dónde meterse, pero con mucha lentitud y pocos éxitos económicos, porque las sanciones fueron directos a la industria petrolera. Pero lo cierto es que la gente vive mal. Cada vez que se va la gasolina, se va el agua, el salario no alcanza, la gente se llena. Bueno, yo he visto toda la vida en esto. A mí no me importa, yo voy a salir esto como sea. Y aparece este discurso de María Corina, que la gente lo ve valiente, porque mientras que la oposición moderada es muy cuidadosa con Maduro, María Corina dice las verdades, se enfrentan, asume riesgos, tiene una valentía y además coherencia, le reconocen unos valores y dice, bueno, no me importa, ya está inhabilitada, pero yo voy a seguir con María Corina. La gente sabe que está inhabilitada, pero empieza a defenderte que no, y empieza a crear una propia realidad, la suya, que no tiene nada que ver con lo que piensa el otro, es lo que pienso yo, y entonces hay unas tendencias, yo creo que la primaria generó una tendencia en la cual la oposición tiene un candidato de María Corina, porque los otros, el Luis Eduardo Martínez, el Carri, el Conde del Guácharo, o Eduardo Fernández, que yo lo separo, bueno, no son candidatos que se enfrenten a María Corina o que le hagan polémica, sino por el contrario, hay un vacío, ella está corriendo sola, está peleando con el gobierno, y él el terreno, fíjate, lo del Esequibo se convirtió en un terreno de polarización, adrede. Bueno, lo que pasa es que todavía falta tiempo. Yo no te ubico el momento que estamos viendo como el de urgencia para tener el candidato. Ellos, acuérdate que eso fue en octubre, 22 de octubre, tuvieron una polémica terrible, muy fratricida entre ellos en ese sector de esa oposición, y yo creo que seguirá. Digamos, ese capítulo no ha concluido. Veo a ese sector lanzando un candidato contra María Corina internamente y van a imponer otro candidato que no será el que quiera María Corina, que además ha dicho expresamente que no tendrá un candidato sustituto o una candidata sustituta. De tal manera que ahí, ¿Tú ves que ahí al final ahí al final va a haber una candidatura que no será, va a haber una ruptura que no será lo que quiera María Corina. Es decir, si ella continúa, ella quiere continuar, ya una vez que tengamos fecha de esas elecciones, estoy seguro que ese sector lanzará una candidatura que no será del agrado de ella y no contará con la aquiescencia de ella. Eso va a ocurrir. En segundo lugar, cuando estemos ya en ese escenario electoral, que es distinto al escenario que tenemos hoy, estamos a apenas semana y media de la conclusión de este referendo consultivo. No será, digamos, será un escenario que nos lleva, nos introduce en la lucha electoral de cara al 2024 y eso va a ocurrir después del 3 de diciembre. Ahí veremos, Kiko, lo que va a ocurrir en ese escenario con otros factores que van a estar jugando, factores que se pueden poner de acuerdo, que puede haber un método, el método del consenso para escoger un candidato de ese sector, puede insurgir, como yo te decía, de acuerdo a cuando sean esas elecciones, y las elecciones de lo que yo creo no serán en el segundo semestre o alejado en el segundo semestre. Yo creo que eso será muy pegado entre el primero, finalizando el primer semestre y empezando el segundo. Creo que no será una elección solo del candidato de la presidencia de la República, sino que yo creo que ahí vamos a escoger gobernadores y alcaldes. Yo pienso que ahí habrá
una mega ejecutiva, digamos, del poder, de los poderes ejecutivos. Y en el 2025 serán los legislativos, Asamblea Nacional y diputados regionales y cámaras municipales. Así lo veo yo. Es como creo que va bueno, puede tú por lo ocurrir. menos ves. Entonces, porque hay gente ahí que no quiere ver nada sino esperar a ver qué pasa. Bueno, yo recomiendo, Kiko, que nos preparemos todos para que no nos agarre la gripe sin pañuelo. Ajá. Yo creo que vamos a tener muy pronto las elecciones. Quizás el control, el manejo será los 6 meses del cronograma electoral, que veremos si inmediatamente después de las elecciones del referéndum tenemos ya una convocatoria a elecciones a una determinada fecha que dé con el cronograma electoral. Así que yo lo que le recomiendo a todos esos que andan tirando finta, que se ocupen de su partido, que se ocupen de la estructura, la organización electoral, porque puede haber no un adelanto, puede haber unas elecciones que no serán muy lejos de la finalización del primer semestre del próximo año. De tal manera que una vez que eso ocurra, Kiko, una vez que pongan las elecciones y fijen el calendario, mire, compañero, esto es otra cosa. Esto cambia totalmente, se mete el país en el proceso electoral democrático, le da, habrá una polarización electoral sin duda alguna, pero eso ocurre en todos los países que tienen elecciones. Se polarizan las opiniones sobre quién puede llevar la conducción del país en los próximos años que establezcan las constituciones. Eso yo creo que va a pasar aquí. Por lo tanto, no soy catastrófico con eso. Ajá. Ojalá que ese sector que fueron a esas primarias se mantengan en la ruta electoral y concluyan en la ruta electoral, y que no llamen, no se salgan y digan, bueno, ahora yo llamo a la abstención y tal, porque se quedarán solos. No va a haber esa respuesta. Fíjate lo que acaba de ocurrir ayer, creo que fue ayer, que el propio embajador de los Estados Unidos, que está para Venezuela, pero que está Palmieri, pero que está en Colombia, una cosa bien paradójica, bien desordenada de los americanos, tuvo que declarar que eso era mentira. No, que estábamos jugando. Lo del 30 no es el 30. Lo del 30 no es verdad. ¿Quién dijo eso? Bueno, entonces le da una interpretación más jalada imposible. Quédate ahí, porque vamos a ir al corte. Entonces ahí tú tienes. O sea, pero yo tengo una pregunta. Eso, fíjate, perdóname, eso. ¿Te gustó el corte? Bueno, pero te van a echar el agua a ti, a mí no.